¿Sabías que la caída de Tenochtitlan no fue solo por los españoles? Claro, fue un ejército mayoritariamente indígena. Más de 100.000 soldados mesoamericanos participaron, mientras que los españoles apenas sumaban unos 1.000, con pocas armas modernas. Exactamente. La clave fue el apoyo de los tlaxcaltecas, texococanos y otros pueblos. Ellos promocionaron la logística y los suministros durante meses de combate. Y la violencia española, más que decisiva en el campo de batalla, fue brutal y simbólica. Usaron el terror y la destrucción de espacios sagrados para intimidar. Esa mezcla de violencia mesoamericana y española fue lo que realmente destruyó Tenochtitlan, una combinación sin precedentes en la región. Después de la caída de Tenochtitlan, los españoles tuvieron que organizar todo ese vasto territorio. Sí, por eso en 1535 establecieron el Virreinato de Nueva España, con su centro en la Ciudad de México, construida sobre las ruinas de Tenochtitlan. El primer virrey fue Antonio Mendoza, ¿no? Y el virreinato abarcaba desde América Central hasta el norte, de lo que hoy es Estados Unidos. Exactamente, incluso incluyó las Filipinas tras la expedición de Legazpi en 1564. Fue un territorio enorme, bajo control español. En la conquista no solo se esclavizó a los nativos, ¿sabías? Sí, primero capturaban indígenas en guerra justa, para trabajar en las minas y la agricultura. Pero cuando la población indígena disminuyó, comenzaron a traer esclavos africanos. Los africanos trabajaban en plantaciones y como sirvientes domésticos por los indígenas, aunque eran libres, estaban obligados a tributar o trabajar bajo el sistema de la encomienda. Exacto, en la encomienda los nativos no eran propiedad del encomendero, pero debían trabajar o pagar tributo a cambio de protección y educación religiosa. La evangelización de los indígenas no fue nada fácil, ¿verdad? No, para nada. Los frailes tuvieron que aprender las lenguas locales para poder comunicarse. Incluso usaron libros con pictogramas y obras de teatro para enseñar la nueva religión. Además, varias órdenes religiosas llegaron a Nueva España, como los franciscanos dominicos y jesuitas, construyendo conventos y escuelas. Claro, evangelizadores como Pedro de Gante y Bernardino de Sanjagú no solo enseñaron religión, también preservaron las historias y costumbres de los pueblos indígenas. Buenas tardes. En nuestra emisión de hoy exploramos dos temas fundamentales de la historia: el papel de la monarquía española a finales del siglo XV y el desarrollo de los centros urbanos durante el virreinato en América. Acompáñenos en este recorrido por la historia. La monarquía española a finales del siglo XV. Comenzamos con un análisis de la monarquía española a finales del siglo XV. En esta crucial etapa, la monarquía de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, conocidos como los Reyes Católicos, consolidó su poder y estableció los cimientos para la expansión global de España. La unificación de los reinos cristianos en la península ibérica fue una de las grandes hazañas de Isabel y Fernando en 1492. Concluyeron la reconquista con la toma de Granada. El último reino musulmán marcaba el fin de un largo periodo de guerra en la península. Pero su influencia no se detuvo ahí. Exactamente, el mismo año, Isabel y Fernando patrocinaban el viaje de Cristóbal Colón, resultando en el descubrimiento del continente americano. Este acontecimiento no solo amplió el horizonte territorial de España, sino que también dio inicio a una de la exploración y conquista que cambiaría el mundo. Además de esa expansión en el Nuevo Mundo, los reyes católicos también se dedicaron a reformar el reino. Así es, implementaron reformas para centralizar el poder y fortalecer la administración, reduciendo la influencia de la nobleza y estableciendo una burocracia más eficiente, preparándola para gestionar sus nuevos territorios. ¿Qué papel desempeñaron las instituciones de estas ciudades? Los centros urbanos del virreinato contaban con instituciones claves como la audiencia, el cabildo y la iglesia. Estas entidades se encargaban de la administración local, la justicia y la vida religiosa, garantizando el funcionamiento ordenado de la sociedad colonial.
Y en términos de economía y crecimiento, ¿cómo se desarrollaron estos centros? Inicialmente la economía se centraba en la extracción de metales preciosos como la plata, con importantes implicaciones para el comercio global. Con el tiempo, las ciudades también vieron un crecimiento en el comercio y la manufactura local. Este crecimiento demográfico y económico fue impulsado por la llegada de colonos, mestizos y esclavos africanos, aunque también trajo consigo desafíos como la sobrepoblación y las tensiones sociales. Hoy hemos examinado cómo la monarquía española del siglo XV sentó las bases para una expansión sin precedentes y cómo los centros urbanos virreinales reflejaron este cambio. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Nos vemos en la próxima emisión. La expansión española en América dejó un legado duradero en la historia y la cultura del Nuevo Mundo. Los centros urbanos virreinales continúan siendo un testimonio de la ambición y el poder de la monarquía española en el siglo XV. Buenas tardes. Hoy voy a presentar el desarrollo urbano del Virreinato de Nueva España. Fue uno de los factores que fortalecieron la economía interna y también ayudaron a la madurez económica de nuestro país. Hoy mencionaré sobre la consolidación de las ciudades. Unas ciudades como Oaxaca, Mérida, tuvieron una decadencia por lo largo de los siglos porque tuvieron minería. También voy a hablar sobre la relevancia del comercio. La actividad comercial era importante en todas las ciudades, ya que en ellas se generaban redes de comercios internas entre comerciantes y entre las diferentes zonas del virreinato, lo que favoreció mucho la comunicación entre los territorios. En las pequeñas ciudades, los comerciantes locales dependían del abastecimiento de otros comerciantes más consolidados, siendo estos los últimos encargados de trasladar las mercancías de un lugar a otro. El activo intercambio entre comerciantes provocó la acumulación capitalista de ellos, causando el surgimiento de un sistema económico propio y autónomo. Este se transformó en el asiliente para el surgimiento de industrias locales y nacionales. También voy a hablar sobre las características de las ciudades. Una de las características de las ciudades fue que los peninsulares construyeron sus casas en forma cuadriculada. Esto ayudó mucho a la repartición del espacio. No obstante, hubo inundaciones y se tuvo que trasladar la vivienda para que la arquitectura sea más desarrollable en el aspecto urbano, por así decirlo. Las ciudades fueron creciendo con paso al tiempo y modernizándose con el pasar del tiempo del virreinato. Esto se reflejó con las calles empedradas, el alumbrado de calles, etcétera, y otras características que se reflejaban en la economía. El 1 de noviembre de 1700, la Casa de Borbón accedió al trono de España con Felipe V tras la muerte de Carlos II. Esto desató la Guerra de Sucesión Española, que terminó en 1713 con el Tratado de Utrecht, reconociendo a Felipe V como rey, pero obligando a España a ceder sus posesiones europeas y permitir el comercio inglés en América. Como Felipe V y sus consejeros intentaron devolver a España, su prestigio fortaleció a las Fuerzas Armadas y protegió la economía, pero descuidaron las colonias que solo aportaban recursos para financiar campañas militares. Y la derrota en la Guerra de los 7 Años de 1756 a 1763 evidenció el fracaso de esta política. Carlos III implementó reformas más profundas en América, basadas en informes detallados. Estas reformas incluyeron la creación de nuevos virreinatos, el establecimiento de régimen de intendencias, estímulos económicos para la agricultura y minería y la expulsión de jesuitas. Y también se mejoró la administración colonial y se fortaleció la autoridad de la corona. Aunque las reformas borbónicas lograron impulsar la economía americana y establecer una burocracia eficiente, afectaron los intereses de las élites locales y generaron resentimiento, contribuyendo a la eventual emancipación de América. Algunas de sus principales rutas borbónicas comerciales son la Ruta de Plata, que va desde Potosí, o sea Bolivia, hasta el puerto de Buenos Aires y de ahí a España. La Ruta de Galeón de Manila conectaba Manila, Filipinas, con
Acapulco, México, transportando mercancías asiáticas a América y luego a Europa. Ruta del Atlántico.